Hola mis queridos hermanos, les saludo a cada uno de ustedes afectuosamente. Quisiera invitarles a que podamos fijar nuestra mirada en el capítulo 27 del libro de Hechos. En este capítulo encontramos al apóstol Pablo en una situación extrema que le tocó vivir cuando él era llevado a Roma para ser enjuiciado por causa del Evangelio. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios, un hombre que supo entregar el mensaje de Dios de una manera clara a muchas culturas y trasfondos que hasta ese entonces todavía no conocían el mensaje de esperanza, el mensaje de transformación que es Jesucristo. Él en la condición de preso viajaba en este barco, pero el capítulo nos relata que este fue un viaje difícil porque en medio del trayecto de este viaje se toparon con una tormenta terrible que finalmente provocó el que este barco zozobrara y perdiera toda dirección y ellos finalmente tuvieran que soportar y aguantar hasta donde pudieran con esa embarcación de madera que estaba a punto de hundirse. En medio de este caos, donde hombres que allí estaban en este barco hicieron lo posible para poder mantener esa embarcación. Pero aquí podemos destacar de una manera muy particular cuál fue la actitud del apóstol Pablo. Esta historia creo que nos puede ayudar mucho a cómo enfrentar como cristianos las situaciones difíciles que hoy nos toca vivir. Creo que está de más decir de que estamos viviendo tiempos convulsionados, con pandemias, crisis económicas, y hay mucho pesimismo, hay mucha desesperanza alrededor nuestro. Y ahí estamos nosotros, los cristianos. Esta situación crítica de nuestro entorno pareciera ser la de una tormenta, como la que vivió Pablo, que tuvo que enfrentar entonces las grandes mareas, los vientos fuertes, y allí tratando de mantener a flote ese barco que podía representar nuestra vida. Y nuestra vida que asociada a otras puede significar también una embarcación donde hay más de una persona, es decir, usted, su familia, su entorno más cercano, la iglesia inclusive, puede estar allí en esa embarcación. Y en medio de esta tormenta que surgen en la vida, lo importante es poder saber afrontarla. Estos hombres que estaban allí, sin duda que estaban dispuestos a llegar a puerto seguro, pero esta tormenta les complicó aún a los marineros expertos que allí habían. Este viaje tuvo una pausa en una isla muy conocida y allí en Creta ellos paran para poder recabar víveres para continuar el viaje. Si ya en la primera etapa tuvieron problemas, lo que venía por delante iba a ser peor. Pero el ímpetu del líder de ese barco, el deseo de salir de ese puerto que aparentemente no era el más lindo o el lugar más cómodo para estar, desistieron de permanecer allí y salir rápidamente de aquella isla para llegar a su destino final. Pero aquí nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, que aún estando en la condición de prisionero, supo comportarse de una manera que creo que nos puede enseñar a nosotros. ¿Qué hizo Pablo en medio de esta situación crítica, en esta situación de crisis? Por razones de tiempo, obviamente, no podemos leer este capítulo, pero si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que Pablo tuvo un rol protagónico en todo esto. Lo primero que hizo, por ejemplo, es lo que aparece en el versículo 9 del capítulo 27, donde Pablo les advierte, les amonesta a no continuar con el viaje porque las condiciones no eran las apropiadas. No siendo él un experto marinero, sabía a simple vista de que un cielo negro y grandes vientos eran una señal clara de que se avecinaba una tormenta. Sin embargo, de igual manera, el centurión que estaba a cargo de este grupo decidió continuar con el viaje y con la venia del capitán del barco, que seguramente pensando en sus intereses económicos, con el deseo de llegar pronto a puerto seguro,
deliberadamente tomó la decisión y se embarcaron y continuaron con el viaje. Y lo que sucedió más adelante fue lo que Pablo les había advertido. Se vino una tormenta terrible que hizo que aún los marineros no pudieran controlar ese barco. Tuvieron que desocupar muchos de los víveres que allí habían para alivianar el barco y evitar de esa manera que este barco se hunda. Pero en medio de todo ese caos, aún así, no habiéndole hecho caso a Pablo, él no pierde la cordura. Él no pierde el sentido del tiempo ni de las circunstancias, sino que por el contrario se ve a un Pablo tranquilo, controlado, que no entró en desesperación, sino que por el contrario tuvo la capacidad de animar a la tripulación. El versículo 21 de Hechos 27 en adelante nos habla entonces de que Pablo toma entonces un rol protagónico. Y en el versículo 21, 22, 23 vemos que Pablo les anima a seguir perseverando, a seguir allí firmes en medio de la tormenta, porque Dios le había dicho que este barco no se iba a hundir. Los alienta, les dice que sigan adelante perseverando, porque Dios estaba con ellos. De esa manera, Pablo, circunstancialmente, el prisionero de ese barco, asume un rol de liderazgo y asume la tarea que, por esa razón, aún el capitán no estaba capacitado para realizar. ¿Cuántas veces, hermanos, nos toca, en medio de circunstancias difíciles, tener que afrontar situaciones críticas, como la de tener que asumir un rol que no ha sido el de siempre, pero que nos corresponde hacer? ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos consejos que dar, porque tenemos la capacidad de alentar y de asumir el rol que otros no son capaces de asumir. Esto definitivamente ayudó a salir adelante y de esa manera llegar a puerto seguro, porque Pablo supo enfrentar las situaciones, supo soportar la tormenta como un cristiano que confiaba en Dios. Inclusive no perdió el gozo ni la gratitud, porque aún en medio de la tormenta, él se muestra ahí en el versículo 35, que él compartió el pan, ese alimento que tenían ellos, lo poco y nada que tenían, para alimentarse y recobrar las fuerzas. Pero aún así, en medio de ello, dio gracias a Dios. Mis queridos hermanos, esta pequeña reflexión que nos ayude a entender de que como cristianos, hoy por hoy, estamos llamados a ser quienes asumamos un rol protagónico en medio de las circunstancias. Mucha gente hará lo que esté a su alcance, pero nosotros como cristianos debemos inculcar también nuestra fe, animando, debemos aconsejar con los preceptos de Dios. Y lo otro, no perder la gratitud, porque aún en medio de la dificultad sabemos hacia dónde vamos y que Dios es nuestro protector. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente en medio de estos tiempos tormentosos.